Vai empezar falando Emilio, que é o presidente do Recur, que nos vai falar un pouquinho de edición de textos en lápiz. Bueno, vamos a empezar la charla primero diciendo que tenemos un proyecto dentro de la asociación que se llama Recur Látex, que han estado llevando hasta ahora Laura Castro y Juan José Iglesias. No está ninguno ahora mismo por aquí, pero bueno, son los que han, digamos, hecho una especie de manual, un manual en castellano de látex que podemos consultar, que está disponible en la web de Recur y que trata de ir llenando un hueco que existe ahora mismo en documentación en castellano sobre este sistema de edición de textos. Básicamente todo lo que voy a dar en esta charla es material que les he cogido prestado a ellos, que son los que habitualmente daban este tipo de charlas, y lo he metido en mi propia presentación, pero casi todo lo han desarrollado ellos. Entonces, si os interesa en algún momento algún tipo de información al respecto, pues os vais a la página de la asociación, Proyecto Recur Látex, y tenéis por aquí un manual navegable en HTML y con toda la información que se ha ido introduciendo. Todavía no está completo. En cuanto a mi presentación, bueno, yo me llamo Emilio. Los coautores de toda esta documentación, como he dicho, son Laura y Juanjo. Y primero aquí una pequeña presentación de lo que vamos a ver. En algunos puntos nos pararemos más, en otros menos. Tampoco es una charla demasiado exhaustiva. Trataremos de hacer algún ejemplillo para que vayáis viendo, la gente que no hayáis nunca estado en contacto con látex, la manera habitual de trabajar. Si alguien sabía algo de látex y en cualquier momento meto alguna gambada, porque no me he mirado demasiado todo lo que voy a contar, pues que me corrija. Vale, yo llevo unos cuantos años usándolo, pero digamos que nunca como para dar una charla, sino bajo demanda todo lo que me ha hecho falta, he ido aprendiendo, y las cosas se van olvidando a medida que no las usas. Algunas no siempre te hace falta usar todos los aspectos que permite controlar látex, que es muy potente realmente, hay muchas triquiñuelas. Y a veces te curras algún aspecto para algo que necesitas y al cabo de un tiempo, si no lo vuelves a usar, se te olvida. Bueno, vamos a empezar entonces con una pequeña introducción. ¿Qué es látex? Bueno, látex es un sistema de composición de textos, no exactamente un procesador de textos, en el cual vamos a tener una serie de comandos y de entornos que nos van a permitir formatear nuestro texto de una manera que quede profesional, digamos, elegante, y de acuerdo a las normas tipográficas convencionales más típicas de las imprentas de toda la vida. LaTeX es un conjunto realmente de funciones sobre un lenguaje de composición de textos que se llama TeX. Realmente no se pronuncia TeX, creo que se pronuncia TeX, pero bueno, a efectos prácticos yo lo voy a pronunciar siempre TeX y LaTeX lo voy a pronunciar LaTeX. Estos lenguajes, entre comillas, nacen por la necesidad de tener un acabado realmente profesional y realmente bueno respecto a las herramientas que se suelen utilizar normalmente, sobre todo en entornos como Windows, que son herramientas que permiten una gran sencillez a la hora de interaccionar con el usuario, pero que muchas veces tienen un resultado final bastante lamentable a la hora de tener el texto en el papel. Entonces, con LaTeX normalmente esto no nos va a pasar, ya que la filosofía de LaTeX siempre es que el que escribe se preocupe del contenido, de lo que se está escribiendo, nunca del acabado final. De eso se va a preocupar LaTeX, que es lo que sabe hacer. Esto tiene sus pros y sus contras. Bueno, solo vamos a ver una simple transparencia. Aquí vamos a enumerar algunas de las características principales de LaTeX, que es especialmente indicado o recomendado en entornos científicos y técnicos, como el que nos movemos, por ejemplo, en esta facultad. Con LaTeX es muy cómodo
crear, por ejemplo, documentación que incluya muchas fórmulas matemáticas o muchas imágenes, que incluya muchas referencias. Va a ser muy fácil construir sin apenas el usuario tener que preocuparse de cómo hay que hacerlo, pues índices de contenidos, de tablas, de figuras, fórmulas matemáticas que quedan bien o si son fácilmente modificables, ya que todos lo que vamos a hacer en LaTeX, como viene ahí en la primera característica, van a ser tener el texto, que es nuestro contenido, y una serie de comandos que le van a decir a LaTeX lo que tiene que hacer con nuestro texto. En todo momento vamos a poder trabajar con un editor de texto simple, de manera que para hacer cualquier modificación podemos hacerla en cualquier ordenador, cualquier entorno. Simplemente a la hora de generar nuestra copia final, nuestra versión para papel, nuestro fichero compilado, por decirlo de alguna manera, pues usaríamos lo que es LaTeX para generarlo sobre el fichero inicial, que como digo podemos construir con cualquier editor. Bueno, la explotación, como pone ahí, creo que tengo que pintar la serie, vamos. Sí. LaTeX permite conseguir documentos en formatos los más típicos abiertos. Los más habituales son, antes lo más habitual era conseguir un PostScript directamente para la impresora o para ver en el ordenador. Hoy en día casi es más habitual conseguir un PDF. También hay un montón de utilidades sobre LaTeX que se han ido aportando por parte de la comunidad del software libre en los últimos años, y entonces se puede generar un mismo documento que hayamos creado con el objetivo de ser una documentación en PDF o en PS. Podemos conseguir un HTML navegable, como por ejemplo el que teníamos en la página web. Eso simplemente utilizando con el mismo fichero text, que es así como se denomina, bueno, es la extensión típica para trabajar con LaTeX. Con el mismo fichero text generamos un HTML navegable con nuestras secciones, nuestros apartados, nuestro texto, sin tener que tocar nada. Incluso para hacer una presentación como la que estoy mostrando, que también uso otra herramienta de LaTeX, esta es una que ha salido en los últimos años, bueno, clásicamente ya había herramientas en LaTeX para generar presentaciones. En los últimos años se está imponiendo la que se llama LaTeX Beamer, que es con lo que he hecho esto, y que también te permite, si has por ejemplo escrito un artículo, a la hora de hacer la presentación, simplemente dejando la misma estructura de secciones, introducción, resúmenes, pues dejando esa misma estructura puedes ir rellenando los contenidos con frases más cortas, obviamente, con listas y demás, para, con la misma estructura y sin demasiado trabajo, generar una presentación acorde a nuestro artículo, a nuestro documento. ¿Vale? Como pone aquí y he dicho, LaTeX se adapta muy bien al uso intensivo de matemáticas en nuestro documento. En otros sistemas tenemos que andar usando el editor de ecuaciones, y aunque eso es una ventaja a nivel de facilidad para el usuario, el resultado tampoco es demasiado bueno. Normalmente las ecuaciones quedan un poco cutres, y el problema principal de esas herramientas es siempre el acabado. Con LaTeX tenemos un acabado impecable. Bueno, una de las ventajas también de LaTeX es que es software libre y tenemos una gran comunidad de usuarios detrás. Surgen cada poco nuevas herramientas más potentes que permiten hacer más cosas de forma más sencilla. Incluso hoy en día, como casi todo en software libre, se trata también de facilitarle la vida al usuario, y salen cada vez herramientas que permiten una mayor sencillez a la hora de interaccionar con un usuario que no quiere complicarse la vida. También tenemos un soporte multilingüe que nos va a permitir la edición de textos, en nuestro caso en castellano, con las normas tipográficas del castellano, con etiquetas típicas de castellano para las distintas secciones de un texto, etc. Vale. El principal inconveniente de LaTeX, sobre todo para algunos, es que puede resultar engorroso, ya que los típicos procesadores de texto tipo Microsoft Word son lo que se dice, lo que ves es lo que obtienes. Bueno, lo que obtienes no, pero bueno, lo que ves es es con lo que interactúas. Luego lo que obtienes es una cosa que a veces se parece más o menos, pero que no siempre. La aproximación de LaTeX es, como he dicho, un fichero de texto en el cual tú te centras en el contenido, en lo que quieres contar. De todo el formateo y demás se va a encargar LaTeX a través de las indicaciones de nosotros cómo queremos cada cosa. LaTeX tiene un conjunto de funciones muy potente
que va a respetar convenciones tipográficas y va a tratar de hacer que las cosas queden lo mejor posible. Nosotros, en principio, nos preocupamos del aspecto y nos centramos en lo que queremos contar. ¿Es mejor o peor la alternativa de LaTeX que las otras? Pues a nivel de resultados es mejor. ¿Qué pasa? Que también tiene sus inconvenientes. A veces los resultados no son los esperados, o hay que trastear un poco porque necesitas que un artículo te quepa en 10 páginas, y en ese caso sí te tienes que preocupar en cierta forma por el formato final de lo que has desarrollado. Entonces sí, a veces tienes que, una vez generas tu contenido y obtienes el PostScript, el PDF o lo que sea final, ver en dónde tienes que a lo mejor retocar algo del formato que te ha hecho LaTeX para obtener algo más acorde a lo que necesitas. Eso es un inconveniente de LaTeX, pero también es un inconveniente de los sistemas tipo Word. A veces también tienes que andar tocando, muchas veces se te descoloca todo porque mueves alguna frase, porque mueves alguna imagen. En LaTeX esos inconvenientes no se dan a la hora de editar, ya que estamos con nuestro fichero de texto, nunca hay ningún problema, no necesitamos muchos recursos para componer nuestro fichero de texto, cualquier editor nos vale. Eso hace LaTeX también especialmente recomendable cuando no tenemos una máquina con muchos recursos. En un sistema tipo Word, normalmente necesitas una máquina con grandes recursos, sobre todo si el trabajo que estás haciendo empieza a crecer en tamaño, empiezas a incrustar muchas imágenes, la cosa empieza a ir muy lenta. En LaTeX nunca vamos a tener ese problema. Nosotros para editar no necesitamos apenas recursos, y los recursos se utilizan en el momento de compilar, entre comillas. Realmente, bueno, sí es una compilación, no tenemos a partir de un código nuestro texto, el resultado final, nuestro DVI, nuestro PostScript, nuestro PDF. Entonces, en esa compilación es donde realmente se consumen recursos, pero ahí ya no es una cosa interactiva con el usuario. Tú haces tu .text, el fichero con tu trabajo, y lo compilas, y en ese momento es cuando hace falta los recursos. Otro inconveniente grave de los sistemas como Word es la incompatibilidad entre sus versiones. El hecho además de no usar formatos abiertos hace que estés pillado muchas veces con trabajos que a lo mejor tenías de hace unos años, versiones del procesador que ahora ya no están mantenidas, ya no es fácil a lo mejor recuperar esos trabajos, tienes que pasarlos a la nueva versión. Todo ese tipo de problemas en LaTeX no se va a dar. Bueno, entonces, si el LaTeX es tan bueno, ¿por qué la gente usa Word? Bueno, claro, LaTeX requiere un pequeño aprendizaje de cómo hacer las cosas. La única ventaja frente a LaTeX de los editores, de lo que ves es lo que tienes, es que la interacción con el usuario parece más sencilla, inicialmente sobre todo. Hoy en día eso se va solucionando con herramientas como lo acabamos de ver, Kyle o Kyle, no sé cómo se pronuncia. La verdad es que yo no lo he usado nunca, hoy la voy a usar por segunda vez desde ayer. LaTeX, como he dicho antes, también a veces se equivoca, o más que equivocarse, no nos da el resultado exactamente que queremos, entonces también vamos a tener que retocar un poco las cosas. Y también LaTeX tiene un montón de paquetes suplementarios que van a permitir extender sus funcionalidades o hacer cosas que el LaTeX básico no hacía. Entonces, claro, parece como muy complejo todo, pero hoy en día con internet, o sea, alguna documentación que hay por ahí, nada más sencillo que usar LaTeX. Sobre todo si tenemos herramientas como esta Kyle, que he visto que realmente facilita mucho las cosas para un usuario novel. Kyle nos va a permitir tener unas barras, unas botoneras con botones, unas barras de menús en las que podemos seleccionar qué es lo que queremos hacer, los distintos entornos que veremos, así unos cuantos comandos, que de esa manera no tienes que recordar. Bueno, siempre tenemos a Google, si no, para buscar documentación sobre cualquier aspecto, pero Kyle nos va a facilitar el hecho de editar sin problemas, una cosa sencilla, sin tener que recordar nada. También nos va a ayudar por el hecho de tener asistentes de ayuda integrada y, importante, por el resaltado de sintaxis. Al igual que cuando estamos programando es aconsejable utilizar un editor que tenga resaltado de la sintaxis propia del lenguaje en el que estamos programando, en C, en Java, lo que sea, para poder tener claro la estructura del programa que estamos haciendo. En este caso igual,
para tener clara la estructura del documento LaTeX y ver las distintas secciones, esto está indentado, esto no, todos esos aspectos se ven mejor si tenemos un editor que tenga en cuenta los códigos, el lenguaje LaTeX, que tenga en cuenta cómo son los comandos en los entornos de LaTeX y resalte las cosas de la forma adecuada para que el usuario vea lo que está haciendo. Es algo parecido a lo que hacen los sistemas como Word o WordPerfect, pero no tan espectacular, porque no es necesario. De hecho, claro, no sé si alguno ha trabajado con WordPerfect 5.1. Antes WordPerfect tampoco enseñaba las cosas y Word, como se enseñan ahora. Básicamente antes también se veían en pantalla los distintos comandos, le decías negrita, tenías que poner allí explícitamente negrita, veías allí el comando para la negrita en lo que estás poniendo en negrita. Eso es un poco parecido a como vamos a ver eso con LaTeX. ¿De acuerdo? Kyle también nos va a permitir compilar y obtener el PostGre y el PDF directamente, sin tener que irnos a la línea de comandos y generarlo. Bueno, y depuración, claro. Podemos tener errores a la hora de construir nuestro text, utilizar un comando mal escrito, realizar algo que no se puede hacer de esa manera. Entonces LaTeX, como un compilador de un lenguaje de programación, nos va a escupir una serie de errores o de advertencias y hay que corregirlas para realmente obtener una versión correcta de lo que queríamos hacer. Eso también lo vamos a poder hacer dentro de Kyle. Integración con herramientas externas. No tengo ni idea a qué se refiere porque no soy usuario de Kyle. Pero supongo que habrá alguna herramienta más. Kyle creo que es un componente KDE. Corrige algún KDE que hay por aquí. Entonces supongo que se refiere a la integración con alguna herramienta adicional que haya también en KDE. No se refiere a eso, a alguna otra cosa. Vale. Vamos a ver entonces primero la estructura de lo que sería un fichero LaTeX. Un fichero LaTeX siempre va a tener la misma estructura, que son dos partes diferenciadas. Una parte del preámbulo, donde vamos a decir cosas comunes del documento, de cómo tiene que ser, información sobre la naturaleza y el formato, qué márgenes queremos, qué tipo de documento es, si va a estar en español o no, si queremos incluir algún paquete opcional a utilizar aparte de lo que LaTeX trae por defecto. Podemos definir comandos, como en plan atajos, para tener atajos de comandos de cosas que serían más largas, tenerles en un único comando, si es alguna tarea, por ejemplo, que tenemos habitualmente en nuestros documentos. Eso todo iría en la zona del preámbulo. Después del preámbulo ya iría lo que es el contenido, todo nuestro texto, que va a ser básicamente el contenido real de nuestro documento, lo que queremos transmitir en nuestro texto, junto con las distintas opciones de formato que le dicen a LaTeX cómo queremos todo. Un pequeño ejemplo de preámbulo sería eso que tenemos en ese cuadro. Siempre se empieza con la versión de LaTeX actual. Normalmente lo veréis por ahí, la nomenclatura es LaTeX 2E. La manera habitual de empezar un documento LaTeX es seleccionando el tipo de documento que vamos a escribir, el tipo de documento. Aquí en este caso la clase article básicamente consiste en una serie de clases que tienen predefinidas una serie de formatos que son los adecuados para documentos de ese tipo. Las clases más habituales son creo que las tengo numeradas después de la siguiente transparencia: clases artículo, clase libro, clase report para hacer un texto normal, hay clase carta también. Todas esas clases van a seguir una serie de convenciones a la hora de formatear nuestro texto, de acuerdo a cómo son normalmente ese tipo de documentos. Lógicamente nosotros podemos crear nuestras propias clases y podemos hacer clases que sean pequeñas modificaciones de las existentes, es decir, que hereden básicamente todo lo de una existente, cambiando algún detalle que a nosotros nos viene mejor para nuestro tipo de documento. Normalmente las clases de LaTeX son unos ficheros con información de formato, normalmente del mismo estilo que la información de formato que podríamos poner en el preámbulo de un fichero LaTeX, y que son normalmente con la extensión .cls. Entonces LaTeX trae los suyos predefinidos, normalmente se meten, supongo que en USR, Share, Text, NF, bueno, luego podemos ver en el árbol de directorios qué tipo de LaTeX en Linux. Ahí veríamos todos los CLS de las clases de LaTeX predeterminadas, clase artículo, clase libro y demás, y entonces veremos ahí cómo están formadas y cómo podríamos extenderlas para crearlas nuestras propias.
Vale, entonces el document class indica qué tipo de documento vamos a utilizar. Se le pueden pasar una serie de opciones entre corchetes antes. Opciones típicas son tamaño del papel, tamaño de la fuente predeterminada, y luego también hay un montón de opciones que son dependiendo de la clase que estemos utilizando. Si vamos a la documentación de cada clase, nos dirá qué parámetros se pueden pasar a esa clase para seleccionar el aspecto final del documento. Se pueden elegir 2 columnas, por ejemplo, para todo el documento, 1 columna. Vale, eso lo veremos también luego. Y aquí vemos una parte del preámbulo en la cual se cargan paquetes. Como he dicho antes, hay una serie de paquetes opcionales que no son siempre imprescindibles, pero que nos pueden ayudar porque extienden las funcionalidades básicas de LaTeX. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el paquete Latin 1, el paquete inputenc, con la opción Latin 1, que lo que nos va a permitir es escribir acentos de forma normal y caracteres así extraños para el juego de caracteres típico anglosajón. Luego vamos a tener otro paquete con el cual vamos a seleccionar las fuentes tipo T1. Este tampoco sería imprescindible. Luego en los ejemplos que vamos a hacer, en principio vamos a dejarlo todo de forma más o menos predeterminada. LaTeX, sin tocarle nada, ya hace un buen trabajo con el aspecto final del documento, y solo en función de nuestros requisitos para el documento nos puede hacer falta incluir un nuevo otro paquete para realizar una otra tarea. Por último, también tenemos aquí el paquete que nos va a permitir tener etiquetas como la bibliografía, en vez de que ponga bibliography, que ponga bibliografía en castellano, que nos ponga los saltos de línea cuando se cortan palabras, también con lo que se conoce como hyphenation o algo así en inglés. El corte de las palabras que lo haga también con la tipografía estándar del castellano, y otra serie de convenciones tipográficas propias del castellano. Eso lo conseguimos con el paquete Babel, seleccionando el idioma español. Vale. Por último, en la parte del preámbulo también podemos escoger el título del texto y podemos poner alguna característica más que luego, dependiendo del formato que tenga el texto, puede ser utilizado o no, como el autor, también la institución a la que pertenece. Podemos poner ahí una serie de palabras clave del documento, etc. El resto del documento, toda la parte que no es preámbulo, iría incluida en el entorno document, entre las palabras clave begin y end con el entorno document. Todo lo que va ahí sería nuestro documento. Como vemos ahí en este pequeño ejemplo, lo primero que haríamos sería utilizar un comando que nos va a crear un título, normalmente una portada o una parte de la primera página en la cual se va a poner un título, que se construye con los comandos que hemos utilizado aquí para elegir un título del documento, un autor y demás. En el caso de este texto, vamos a ver. Por ejemplo, no sé si se ve bien el tipo de letra, está muy pequeño, no se ve, se ve, no se ve. ¿Sí? Vale. Esto es la presentación que estamos viendo. Está hecha con LaTeX, con un paquete que se llama Beamer, bueno, con una clase que se llama Beamer, que está especialmente pensada para presentaciones, como he dicho antes. Vale. Entonces vemos en la parte del preámbulo, bueno, aquí elijo el tema de Beamer, y Beamer tiene una serie de temas que lo que nos va a permitir es tener un aspecto diferente en función del tema. Los temas también se pueden crear, por supuesto, ya hay bastantes creados. Vale. Aquí elijo los paquetes que quiero utilizar. Y vemos aquí que tengo el título, que era el título que hemos mostrado. Vale. Con esto, vemos que aquí con el título, los autores, la institución y la fecha, con el formato que estoy utilizando para Beamer, al hacer make title, pues obtengo esto. Eso lo hace de forma predeterminada el formato
que se está utilizando para el tema de Beamer que estoy usando. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar un pequeño documento en Kyle que nos valga de ejemplo. Bueno, por lo que veo aquí en Kyle, cuando le das a nuevo, yo voy aprendiendo con vosotros cómo funciona Kyle. Nos permite ya elegir una serie de documentos que ya incorporarán la clase correspondiente. Vamos a darle, por ejemplo, al documento article. Vale, entonces, como vemos, con Kyle vamos a tener un saltado de sintaxis, es decir, vemos claramente las distintas partes de nuestro documento. Entonces, hemos empezado en un artículo, entonces tenemos la document class artículo, por defecto nos pone un formato A4 para el papel y un tipo de fuente predeterminada de 10 puntos, un tamaño más o menos adecuado. Luego, en distintas partes... Sí, perdón. ¿Puedes aumentar la letra? No se ve. Tampoco se ve. A ver, no se hace. Control más, seguro que funciona. ¿Sí? ¿O no? Veamos. Se pongo pantalla completa también. ¿Así? Vale. Vale, estaba diciendo, la clase del documento en este caso entonces es un artículo y por defecto nos pone el tamaño del papel A4 y 10 puntos de fuente. Vale. Luego nos permite incorporar aquí el título del documento, el autor, información del preámbulo que podemos incorporar, y por último empezaría el documento. Generaría con make title un título, una página de título. Luego nos pone aquí, lo típico en un artículo es que haya siempre una serie de secciones: sección de introducción, sección 1 de lo que queramos contar, sección 2, sección 3, acaba normalmente con una sección bibliográfica, y normalmente antes de todas las secciones hay una parte que se llama el abstract o el resumen, que viene a ser un pequeño resumen de todo el trabajo que se va a exponer a continuación. Como nosotros ahora nos hace falta el abstract, nos lo vamos a cargar y vamos a empezar directamente con una sección. Entonces pondríamos y ponemos algún texto. Para poner la palabra látex de la forma adecuada, que es algo que no he comentado y que comento ahora cuando veamos cómo sale esto, hay que hacerlo así. Es un comando ya predefinido en látex, el escribirse a sí mismo de la manera correcta. Entonces, como vemos aquí, nos sale una ventanita del Kyle diciendo para poder autocompletar una vez hemos empezado. Parece bastante cómodo cuando no sabes demasiado qué es lo que tienes que escribir. Vale. Entonces vamos a grabar y voy a hacer el atajo de Max. Vamos a llamar lo1.text. Entonces me voy a donde tengo esto. La consola se ve.
Sí, sí. Bueno, lo pongo un poco más grande. Sí, supongo que igual. Había ya. ¿Aumentado? Sí. Vale. Tenemos aquí nuestro fichero eg1.txt, le podemos echar un vistazo. Vemos que es un fichero de texto normal y corriente. Podríamos editarlo con cualquier editor. Vale. Entonces, la manera normal de compilar en LaTeX sería simplemente hacer un LaTeX eg1.txt. Entonces, LaTeX nos va a devolver, normalmente nos va a dar siempre una salida interactiva. Luego vamos a ver el proceso en las transparencias, la presentación. Realmente no son transparencias. Cuando veáis que digo la palabra transparencias es porque estaba acostumbrado a aquellos proyectores de transparencias. Entonces suele ser la terminología todavía habitual, aunque ahora se hagan las presentaciones de forma electrónica. El fichero generado tras el proceso sería, bueno, nos genera una serie de ficheros intermedios, por ejemplo el nosysl eg1.log, donde nos da toda la información relevante que haya podido acontecer, sobre lo que ha podido acontecer en el proceso de compilación. LaTeX puede darnos una serie de advertencias a veces sobre cosas que no están demasiado bien o que tipográficamente no quedan muy bien, por si las queremos mejorar, pero no son errores, o sea, el archivo se genera igual, sin problemas. Tenemos también un fichero aux que le va a ayudar a LaTeX a no tener que realizar todo de nuevo la próxima vez que haga cosas sobre este text. Y el resultado realmente sería este fichero, ej1.dvi. El formato DVI es un formato independiente de la plataforma, que es el que va a utilizar LaTeX como formato para dar su resultado. Luego, si queremos generar a partir de ahí un PostScript o un PDF, pues hay los comandos adecuados, las herramientas adecuadas. Para generar un PDF veremos también después que hay, ahora mismo ya desde hace bastantes años, una herramienta dentro de LaTeX que se llama PDF LaTeX. Entonces ya generamos directamente un PDF a partir del .text sin tener que pasar por un formato intermedio como el DOI. En cualquier caso, con el DOI, si queremos verlo, tenemos la opción típica es XDOI. No hace falta pasar la extensión, ya busqué el DOI. Vale, veo que no tenemos acentos. Y vamos a ver, tenemos un zoom para que lo veáis. ¿Se lee? Sí. Vale. Como veis, no tenemos acentos. Y por lo demás, en el título no le habíamos puesto ni autor ni nada. Vale. Esto es lo que nos genera LaTeX con la línea que habíamos puesto. ¿Veis la palabra LaTeX? La manera habitual de escribirla es así, en mayúsculas y con una disposición un tanto extraña de las letras. Eso lo genera él solo poniendo el comando adecuado que hemos visto en LaTeX. Entonces, para solucionar lo de los acentos, tendríamos que poner, voy a copiarlo porque no me sé todo de memoria, el paquete que habíamos visto de input-tech, vamos a ponerlo en nuestro lo ponemos, por ejemplo, por ahí. Vale, grabamos. Vamos a probar a generar un PDF directamente con Kyle. Como vemos aquí en los botones de Kyle, tiene botones ya directamente para generar la compilación. Este tiene pinta de... Bueno, ahí no leeréis nada, pero está poniendo en pequeñito LaTeX. Tiene pinta de correr LaTeX sobre el fichero que tenemos abierto. Este sería para ver el DOI. Vamos a probar, por ejemplo, a pasar este. Aquí abajo nos da el resultado de la compilación. No sé si se lee. Nos dice ej1.text, obteniéndose ej1.doi con LaTeX, 0 errores, 0 avisos.
Listo. Entonces luego tenemos aquí para ver los DVIs, que supongo que lo que hará será lanzar el KDVI. Supongo que esto se refería con lo de integración de herramientas externas. Vale. KDVI es lo mismo que, bueno, lo mismo, es como una alternativa a XDVI, la herramienta para ver ficheros DVI, pero que tiene KDE, ¿de acuerdo? Vale, ahora ya tenemos los acentos, ya tenemos sección primera de prueba, esta es la sección primera de la charla de látex. Vale, vamos a poner también ya un autor. Vamos a por aquí. Pantalones, no es. ¿Alguna idea de cómo salir del DVI? Control Q. No, así cierro el KAI. Vale. No, está aquí el KAI, sí. Vale. Vale, entonces vamos a poner aquí cualquier cosa. Vamos a poner aprendiendo látex, por ejemplo. Entonces... Entonces, vamos a guardar esto. Tenemos una sección. Vamos a poner ahora una subsección. Luego veremos todos los comandos estos que estamos utilizando. Esto es solo para generar un documento un poco más completo. Los puntos suspensivos normalmente se ponen con L-dots. Podría poner 3 puntos, pero tipográficamente látex los va a poner bien si pongo el comando L-dots, o dots incluso solo. Vale, entonces, ¿qué más? Vamos a poner una segunda sección. Bueno, yo estoy poniendo las secciones a mano. Supongo que Kyle tendrá alguna manera de hacerlo él solo, pues si no nos acordamos de la palabra section. Probablemente, tenemos aquí por aquí. Si veis el menú látex, tiene un montón de opciones en ese menú. Y entorno de lista, entorno, sí. Aquí tiene los distintos entornos y de aquí las secciones. Entonces voy a añadir capítulos, secciones, subsecciones, demás. Vamos a, por ejemplo, a añadir la sección. Me pregunta ya el nombre directamente. Vamos a llamarle la segunda sección. Se lee lo que escribo, no supongo. Vale, me está preguntando Kyle. Con Kyle puedo directamente generar los distintos entornos, incluidas las secciones. Entonces cuando le doy a una sección me va a preguntar el título y ya me va a crear el comando adecuado, en este caso, perdón, el entorno adecuado, bueno, no comando, sección, con la etiqueta que yo le he dado. Vale, vamos a dejarlo así, guardar. Vamos a volver a la línea de comandos. Tengo aquí el DVI de antes, aún ejecutándose. Vale, vamos a volver a hacer látex, F1. Si no le ponemos extensión, también lo ve. Vale, se ha generado un nuevo DVI. Ahora mismo estamos así. Vamos a generar ahora, a partir del DVI, un PostScript con DVI PS. Esto también lo explicamos luego. Se hace así, DVI PS, el DVI que quiero pasar a PostScript y menos O. Con esto me va a generar un eg1.ps. Entonces vamos a verlo con el PostScript. Tendría ahora un fichero PostScript que ya podría mandar a una impresora. A una impresora PostScript ya no tendría ningún problema, en cualquier otra normalmente tampoco. Vamos a poner el zoom. Vale, entonces ahora tengo un PostScript con lo que hemos generado. Vale. Vamos a seguir entonces con la presentación.
habíamos visto esto. Vale, ahora que ya sabemos un poco cómo es la estructura de un documento PostScript, vamos a ver los aspectos fundamentales de nuestro documento, que va a ser el uso de comandos y de entornos para poder formatear nuestro texto. Primero, hay que tener en cuenta que LaTeX tiene una serie de caracteres que no podemos utilizar como tales, sino que están reservados para funciones de LaTeX. Esos caracteres son la barra invertida, que nos va a valer para decir que una palabra es un comando. Los vamos a utilizar para comandos y entornos, por lo tanto, si queremos poner la barra invertida, no podemos poner simplemente una barra invertida. En este caso lo que tenemos que poner backslash, en inglés, con una barra invertida delante. Luego los corchetes tampoco los podemos utilizar para sacar un corchete en nuestro documento, porque también tienen significado, y el significado que tienen es agrupar los distintos entornos, agrupar una serie de sentencias o de texto en un entorno para poder aplicarle a ese entorno un mismo formato, de forma parecida a cualquier lenguaje de programación. Si queremos escribir, en este caso, un corchete, lo normal para casi todos los caracteres especiales, para ponerlos realmente en nuestro texto de forma explícita, es escaparlos, es decir, ponerle antes una barra, backslash de estas. Entonces, vamos a probar aquí en nuestro documento. Si queremos poner un corchete, ponemos así, para cerrarlo, así. ¿De acuerdo? Así LaTeX interpreta que lo que queremos escribir realmente es un corchete. Si no, como estamos viendo por aquí, los corchetes están siendo utilizados de forma natural por los comandos de LaTeX. ¿Vale? ¿Qué más tenemos de caracteres especiales? Una cosa parecida pasa con todos. Tenemos, por ejemplo, la almohadilla o el sostenido, como le queréis llamar, que lo va a utilizar LaTeX a la hora de definir comandos para los distintos parámetros de esos comandos. El ampersand, lógico, se utiliza en los entornos de tabulación para ir de una columna a otra. Eso también lo veremos después, para seleccionar que este texto va a la siguiente columna, separación entre columnas. Luego tenemos el tanto por ciento, que es el comentario en LaTeX. Supongo que tendría algún comentario el texto que estamos utilizando. Sí, por ejemplo, opening, esto es un comentario. Como vemos, el resaltado de Kyle ya nos deja bastante claro que es un comentario, lo pone así en un gris bastante atenuado. Vale, ¿qué más? La virgulilla esta de la ñ se utiliza en LaTeX para hacer un espacio indivisible. Si queremos que una cosa vaya a continuación de otra y que eso de ninguna manera se separe, ni en varias líneas, ni por ninguna razón ni comando, pondríamos ese carácter. Se utiliza bastante normalmente, por ejemplo, para separar una palabra de una referencia bibliográfica que tiene que ver con esa palabra. Pondríamos, por ejemplo, consultar supongamos que es el nombre del autor, el nombre que damos para el libro, consultar el Smith, y después de Smith queremos poner una referencia bibliográfica a ese libro. Luego veremos cómo se ponen referencias bibliográficas, pero lo normal ahí es que haya un espacio tipográfico y que ese espacio no pueda separarse lo que hay a un lado y a otro, es decir, que la referencia no pase a la siguiente línea. Si queremos eso, pondríamos la palabra Smith, la virgulilla esta, y luego la referencia. ¿De acuerdo? Por último tenemos estos tres caracteres que se utilizan en el entorno matemático. Esto sería el subrayado, sería para poner subíndices. Esto sería para poner superíndices, y esto se utiliza para marcar precisamente el modo matemático. Maneras de hacerlo. Vale. Visto los caracteres reservados, decir simplemente la estructura de un comando en LaTeX, que ya hemos visto unos cuantos, que es siempre la barra invertida primero, indicando que lo que vamos a introducir a continuación es un comando de LaTeX, luego el nombre del comando, luego puede haber opcionalmente una lista de argumentos, depende del comando, pueden ser unos u otros o pueden no tener argumentos. Los argumentos van casi siempre, o siempre, entre corchetes. Y por último, lo que sí es un argumento obligatorio, iría entre llaves. Por ejemplo, en el caso de la sección, veamos que el comando de sección tiene un argumento obligatorio que es el nombre de la sección.
Vale. Los entornos son una cosa parecida a los comandos, pero que se aplica sobre más texto. Entonces, como veremos después, LaTeX tiene muchísimos entornos diferentes que nos van a permitir hacer un montón de cosas, pero la estructura de un entorno siempre es la misma. Empezarían con un begin y terminarían con un end, ambos también escapados con la barra invertida para indicar que son comandos de LaTeX. Van a tener un nombre del entorno que va entre corchetes, perdón, entre llaves, y que es lo más importante. Una parte que es entre llaves aquí. También van a tener argumentos opcionales y argumentos obligatorios. Los opcionales vuelven a ir entre corchetes y los obligatorios entre llaves. Y luego, dependiendo de cómo sea cada entorno, tendríamos el contenido de ese entorno. Vamos a poner algún entorno antes de pasar a la siguiente. En nuestro fichero que hay, la parte de las secciones, lo más habitual en un fichero LaTeX es tener entornos del tipo listas, lo que en los procesadores de texto suelen denominar viñetas, que sería una lista de ítems, de elementos, normalmente con un pequeño sangrado respecto al margen izquierdo, y que es una sucesión de una enumeración de cosas. Ese tipo de entornos normalmente son los más utilizados en LaTeX, y aquí el Kyle supongo que tendrá sus propios asistentes para los mismos. Entonces vemos por aquí en entornos, entorno de lista de viñetas, el itemice. El entorno itemice es normalmente el más utilizado y nos va a permitir, vemos ahí begin itemice, end itemice, y luego vemos el comando item. Vamos a utilizar un ítem cada vez que queramos expresar uno de los elementos de esa lista de cosas. Entonces, vamos a enumerar, por ejemplo, razones por las que el saber no ocupa lugar. Las pondríamos todas, cada una con un comando ítem. Vale, entonces vamos a generar el DVI desde aquí, por ejemplo, con este botón, así lo veíamos. Vale. Entonces, vemos ahí cómo queda una lista de estas con el entorno itemice. ¿Veis? Nos va a poner siempre un carácter aquí, que va a ser el predefinido por LaTeX para un entorno itemice de primer nivel. Si le metemos dentro de un nivel de itemice, si anidamos otro entorno itemice, para cambiar LaTeX el carácter que utiliza. Todas estas configuraciones son predefinidas por la clase que estamos utilizando y se pueden cambiar en el preámbulo. Si tenemos tiempo veremos cómo, pero vamos, que podemos seleccionar los caracteres predeterminados que va a utilizar LaTeX para sus listas. Entonces, si aquí ponemos a inventar un poco esto para que quede bien, grabamos, compilamos y mostramos que quede bien. No sé si se aprecia, vamos a ver si puedo hacer más. El resultado, como veis, en cada una de los entornos itemice, este es el zoom máximo parece, se lee, ¿verdad? LaTeX utilizaría un carácter diferente. Otro entorno muy utilizado y muy relacionado con este es también una lista de viñetas, pero en este caso con una enumeración. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí y es el entorno enumerate. Nuevamente, bueno, yo no estoy acostumbrado a usar Kyle, por eso no pongo escribirlos directamente. Si no recordamos los nombres exactos, podríamos ir aquí a entornos de lista y veríamos aquí enumeración, enumerate,
y yo me pondría el begin, el end, y me pondría el primer ítem. Entonces podría poner aquí la primera razón. Esto lo que me va a hacer es una lista como las de antes, pero numeradas. También habrá alguna manera de pasar al siguiente ítem y que él te lo ponga. Aquí tenemos ítem. ¿Veis? Bueno, no veis, probablemente. Pero aparte de que Kai te vaya poniendo él los diferentes entornos, también nos puede poner los diferentes ítems. Si tiene aquí un atajo de teclado, Alt mayúsculas H, vamos a probar a ver si es verdad. Alt mayúsculas H, sí, me pone un ítem. Entonces, compilamos y vemos el resultado. Vemos que es muy sencillo. Esto, para hacer documentos de los que más habitualmente se realizan, no hay que saber apenas nada. Con manejar los dos entornos básicos de LaTeX, el itemIt y el enumerate, es decir, para hacer listas normales y para hacer numeraciones, sabiendo un poco las distintas secciones y demás, no hay nada más que saber. Luego el resto es escribir el contenido, y esa es la filosofía precisamente de LaTeX. Preocuparnos por lo que queremos escribir. Vemos que el resultado ya es perfecto sin tener nosotros que estarnos preocupando de la indentación, bueno, del sangrado, para así hablar con propiedad, del sangrado de los distintos elementos. No tenemos que preocuparnos del espaciado ni del interlineado. Todos esos aspectos se podrían cambiar tanto para todo el documento. En el preámbulo se podría poner un interlineado diferente para el documento, o en entorno concreto, o en una zona del documento podemos cambiar el interlineado, podemos cambiar la fuente, como veremos después. Pero todos esos aspectos son secundarios siempre respecto al contenido del mensaje que queremos transmitir. En este caso, un artículo. Vale. Vamos a seguir entonces. Habíamos visto que básicamente lo que vamos a trabajar en LaTeX son con comandos y entornos. Y entonces, alguna curiosidad más a nivel de caracteres especiales. Ahora, usando el paquete que hemos visto antes de Babel y poniéndolo a Spanish, y además con el paquete que nos permitía poner los acentos, inputen, muchas veces esto es innecesario, ya que podemos escribir directamente los acentos en el editor de forma normal, los caracteres acentuados, y LaTeX los va a entender y va a sacar los acentos. Hace unos años que no había esos paquetes, había que meter los acentos en castellano directamente. En cualquier caso, si necesitamos algún tipo de acento raro, como estos que vemos aquí, siempre está bien saber cómo se harían esos acentos. En este caso están casi todos hechos con AO, pero valdría para cualquier vocal. Cómo hacer esos acentos en LaTeX. Normalmente el método siempre es el mismo. Se escapa el carácter que es el que va a acentuar con la barra invertida, como vemos por ahí. Por ejemplo, esta barra invertida con el acento este contrario, el acento este que va hacia la izquierda en el teclado, me generaría esto. Este es el acento normal, que hoy en día ya no hace falta hacerlo así, porque poniéndolo normalmente ya con los paquetes adecuados que hemos incluido, LaTeX ya lo va a entender. También tenemos este circunflejo, diéresis, otra diéresis diferente, una virgulilla de estas, eso, un montón de caracteres por ahí, con distintos acentos. Otra curiosidad sería el hecho de poder generar una I y una J sin los puntos de arriba. Eso se haría escapando simplemente la I y la J con la barra invertida. Eso me generaría una I sin punto y una J sin punto, lo que nos va a permitir distintas combinaciones de acento que van a quedar bien sobre esos caracteres que ahora ya no tienen el punto. Podríamos luego utilizar cualquiera de las que hemos visto por estas columnas. ¿De acuerdo? Vale. Otros símbolos especiales. Dime. Comentar también, que no lo veo ahí en la lista, para hacer las señas también había que hacer lo mismo. ¿Para hacerlas? Las señas. Ajá, cierto, es cierto. Lo que dice Fran es cierto. Hace unos años, antes de que hubiera esos paquetes disponibles que adaptan las necesidades que tenemos los que escribimos en castellano, que nos adaptan LaTeX para eso, tenemos que escribir también las señas, escapando el carácter de una forma parecida como está aquí la O, pero con una N. Eso no escribiría una ñ. Hoy en día tampoco es necesario, ya que poniendo una ñ, LaTeX se va a enterar, no nos va a soltar ningún error y nos va a poner la ñ en el fichero resultante. Vale. Otros símbolos especiales serían las comillas. Probablemente no se aprecie demasiado, pero aquí las comillas de apertura y de cierre no son iguales. Ya están, LaTeX ya las pone bien cuando ve algo encerrado entre comillas. Lo mismo pasa con las simples.
aunque en este caso no conseguí que el modo verbatim no me las arreglara también, y por lo tanto no se nota la diferencia. Vale. Luego también tenemos maneras para poner, bueno, lo que pongo a la izquierda se supone que es el resultado en látex, y a la derecha lo que hay que escribir. Entonces, tenemos que, para hacer un guión, solamente habría que escribir un guión, obviamente. Para hacer un guión más grueso, habría que escribir 2 guiones en nuestro fichero text, o tenemos un guión más grueso. Normalmente el primer guión es el guión típico para separar palabras compuestas, por ejemplo. Un guión más grueso, no me acuerdo para qué se utiliza. No lo sé, pero tiene su utilidad, seguro. Y el tercer guión, si me acuerdo para qué se utiliza, tenemos un guión todavía más grueso, esta raya. Este es el típico que se utiliza para hacer, para introducir algo en un texto, en lugar de los paréntesis, para algún tipo de explicación. Lo usa mucho Pérez Reverte, por ejemplo, en sus columnas del semanal. Están llenas de guiones de estos. Vale. Otros caracteres... Bien. ¿Y si te interesara poner los 3 guioncitos pequeños separados, una separación? Tendrías que escaparlos. Sí. Todo, o sea, en látex te permite hacer todo, claro. Lógicamente, como eso no suele ser habitual que lo quieras, pues la combinación por defecto que hace siempre es esta. Luego, para los puntos suspensivos, si ponemos 3 puntos, él va a hacer 3 puntos. Pero los puntos suspensivos bien hechos los haríamos con comandos que tiene especiales para puntos. Tiene un montón de comandos, luego, sobre todo en el modo matemático. No sé si nos dará tiempo a verlos. Que todos tienen relación con la palabra dots, que es punto en inglés, dot. Entonces, con un L-dots normales, pues nos va a escribir 3 puntos, que tipográficamente queden correctos, tal cual tienen que quedar con las normas de imprenta y demás. También tenemos maneras de escribir este tipo de ordinales. Primero, por ejemplo, de esta forma, o con un punto aquí, que parece que es lo correcto, según la RAE. También podemos poner el grado con texto y grito. Y yo creo que con esto básicamente cubrimos las necesidades básicas de caracteres raros que podemos necesitar. ¿Qué más? El modo de trabajo normal con el látex. Bueno, ya lo hemos estado viendo en el ejemplo que hemos seguido, pero lo normal es eso, tener cualquier editor, nuestro editor preferido. Hoy en día también tenemos la opción del KAI, que nos va a facilitar, sobre todo para los que no tengan muy claro los nombres de los comandos más básicos. Normalmente con los comandos más básicos y los entornos más básicos uno ya se apaña, y cada vez que necesita hacer alguna cosa un poco rara, un poco especial, lo que no ha hecho nunca, pues con la documentación que encuentra muy fácilmente en Google, lo que le tiene instalado el propio sistema, pues no tiene problemas para hacer todo lo que quiera. Pero en cualquier caso, con Kyle, obviamente, como hemos visto, nos facilita mucho la labor al tener un montón de botones y un montón de menús, con casi todo allí disponible, por lo menos las opciones de látex básicas. Una vez tenemos nuestro fichero a nuestro gusto, generamos un DOI, como hemos visto antes, con látex simplemente el nombre del fichero .text, y eso nos va a hacer lo que se llama una compilación interactiva. Cada vez que encuentre un error o alguna cuestión un poco escabrosa, látex se va a parar y nos va a decir que ahí hay algo raro. Entonces, en el momento en que pasa eso, vamos a, por ejemplo, a meter algo raro. Vale. Si aquí pongo en lugar de itemizer, como eso no existe, el látex se va a quejar. Bueno, voy a hacer la primera línea de comandos para que lo veamos claro. Bueno, no hace falta poner la extensión, pero bueno, el resultado sería el mismo. Podría haber puesto látex g1.text. Vale. Como vemos ahora, látex se ha parado porque ha encontrado algo que no sabe resolver, y entonces espera la interacción del usuario. Por eso estamos viendo ahí lo de compilación interactiva. Vale. Entonces tenemos varias opciones para continuar. En cualquier caso, siempre que ejecutamos látex, como hemos visto antes, se genera un fichero .log donde está el resultado de toda la compilación de nuestro texto. Si estamos utilizando compilación interactiva, que es el modo predeterminado, pues látex se para cada vez que encuentra un error. Se puede realizar pasar látex con compilación no interactiva, lo que viene ahí como non-stop mode. Eso es lo que va a hacer Kyle, según parece, todavía no lo he probado. Lo que va a hacer Kyle para llegar siempre hasta el final es parecido a cuando compilamos un programa. Hay una opción para el makefile siempre,
para que genere todos los errores que pueda generar, pero llegue a compilar todo, es decir, no se pare en el primero y espere a que nosotros le digamos algo. Supongo que será una cosa parecida. El non-stop model nos va a permitir generar todos los errores, pero llegar a un resultado final. Entonces, lo típico para salir de un error, bueno, estamos viendo ahí, vamos a ver las distintas opciones, sería pulsar X para parar la compilación, que suele ser normalmente lo más habitual. Vemos que hay un error y queremos corregirlo, entonces podemos usar X e ir al editor y corregirlo. Hay otra opción que es pulsar directamente E, con lo cual se va a abrir el editor y vamos a poder corregirlo. Como muchas veces ya tenemos el editor abierto, pues lo más rápido va a ser pulsar X e ir a nuestra ventana del editor y corregir el fallo. Si le damos al Enter, LaTeX va a seguir compilando, o sea, ese error está ahí y va a haber algo mal en nuestro documento final, pero LaTeX va a seguir siendo capaz de generar un documento. Se van a ir acumulando errores probablemente y al final vamos a llegar a un DVI que no va a ser lo que nosotros queríamos, porque ha habido cosas que LaTeX no ha entendido, pero normalmente se acaba generando siempre un DVI, excepto si el número de errores ya le impide por completo, porque hay algún error en el preámbulo o en alguna zona capital que le impida generar un documento. Otras opciones son la S y Control-C, que es ya si falla a veces. Se puede quedar LaTeX en modo interactivo en algún estado del que no es del todo fácil salir, entonces hay que probar a darle a la S y darle a Control-C a veces varias veces. Y parece ser que dándole la Q se entra en el non-stop mode, eso no lo he probado nunca. Vamos a probar si es verdad. Bueno, aquí no vamos, como solo va a haber un error, no vamos a notar mucha diferencia, pero bueno, ha acabado. Si lo vuelvo a pasar, va a volver a parar el error, dándole la X, que es lo habitual, se sale y iríamos a corregir el error. Vamos a ver qué hace dándole a la E. Abriría un editor, tengo puesto de forma predeterminada como editor el VI, a pesar de que suelo usar Emacs, pero para documentos así de texto pequeños el VI va muy bien, entonces se me abre el editor y podría corregirlo. Lo voy a corregir aquí, lo voy a corregir en el propio Kyle para no tener ahí varias instancias diferentes. Entonces vamos a corregir el error. Bueno, vamos a dejar el error primero y ver lo que hace Kyle cuando encuentra un error. Supongo que nos lo pondrá aquí abajo. Sí, no sé si ve algo. Vamos a ver si subimos un poco. En la parte de abajo de la herramienta nos pone toda la información pertinente al fichero que estamos compilando. Entonces nos dice ahí que el entorno itemizer no está definido. No sé si lo leéis, pero bueno, pone eso. Entorno itemizer no definido y nos dice dónde está el error. Entonces, no sé si hay manera de llegar al error. Sí. Si pinchamos doble clic, esto es parecido a cualquier depurador de un lenguaje de programación. Pinchando en el error nos lleva exactamente a la línea donde se ha producido el error. Entonces vemos claramente que nos hemos equivocado. Pone itemizer, lo corregimos, podemos compilar y ahora no hay errores. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué más? Una vez hemos obtenido el DVI, normalmente el DVI está muy bien para conseguir llegar hasta el final de nuestro trabajo. El DVI normalmente no es para imprimir, se genera muy rápido, no incrusta todas las imágenes, entonces vamos interactuando con el DVI para conseguir llegar al resultado final. Una vez hemos acabado de escribir todo el texto y nuestro DVI ya ha quedado a nuestro gusto, podemos generar un PostScript final para impresora, por ejemplo, con el comando que vimos antes que introducimos en consola, que es DVI-PS, es decir, pasamos de DVI a PS, PostScript, con el nombre del fichero el nombre del fichero un punto DVI y el parámetro "-o", que le dice la salida a fichero. Lo que va a hacer esto es generar un nombre de fichero .ps. Vale, como he dicho antes, hay la opción de obtener un PDF. Podemos hacer, bueno, aquí me he colado, sería DVI PDF, el copy-paste. DVI PDF nos generaría un PDF a partir del DVI, pero hoy en día lo más cómodo, y es lo que suelo hacer yo ya siempre, es en lugar de utilizar LaTeX sobre el fichero .text, utilizar PDF LaTeX, con lo cual llevamos obteniendo todo el tiempo PDFs. ¿De acuerdo? Vamos a probar que eso es verdad. Si ponemos PDF LaTeX, J1, bueno, tampoco hace falta, vamos a poner ahora el .text, no haría falta. Vale, me va a generar un PDF. Está ahí. Vamos a abrirlo con el KPDF. Y la verdad es que podemos hacer lo mismo que hacíamos con el DVI con el PDF. Tenemos el PDF abierto y cualquier cambio que vayamos haciendo en el fichero, una vez compilado, si ahora volvemos a pasar PDF LaTeX,
que teníamos abierto, pues ya se ha actualizado. O sea, no sé si esto lo hace solo KPDF o si otros, supongo que es una cuestión que depende del visor de PDF, el actualizarse cuando ve que ha cambiado el archivo que tiene abierto. Pero bueno, con KPDF se funciona bien. Entonces, ahora yo suelo utilizar antes el XVI e ir generando DVIs que voy viendo, pero ahora suelo utilizar directamente KPDF, genero los PDFs con PDF LaTeX y así voy llegando al resultado final. ¿Qué más? El propio Kai he visto que tiene, además del comando para ejecutar, el botón para ejecutar LaTeX y para ver un DOI, tiene aquí este símbolo del Acrobat, que supongo que lo que hace es efectivamente PDF LaTeX, ejecuta directamente PDF LaTeX y aquí te permite ver el PDF. No sé cómo, lo verás, vamos a ver qué utiliza. Bueno, tiene una cosa, lo que va a hacer es incrustar KPDF, como son también DKD, dentro de su entorno. Vale, o sea que esto era la integración. Vale. Entonces, este sería el PDF. ¿Qué más? Bueno, vamos a eso, con los tipos de fuentes. Como vemos, tenemos las opciones típicas de escoger entre distintas familias de tipografías, de tipos de letra. Tenemos las típicas Roma, que son con adornos, las típicas sans serif, sin adornos, tipografías tipo máquina de escribir. Luego podemos elegir las distintas orientaciones o perfiles de nuestro tipo de letra. Puede ser recto, puede ser itálica o inclinada, que es una cosa muy parecida. Podemos hacer versalitas, que es esto de que se escriba todo en mayúsculas y las que ya son mayúsculas quedan más grandotas. Podemos elegir si queremos que el texto esté en negrita o no. Las opciones predeterminadas ya no hay que andarlas poniendo en nuestro texto. Nosotros escribimos normalmente y nos va a utilizar una Roma si no hemos dicho nada, nos va a hacer un perfil recto y no nos va a poner negrita. Cada vez que queramos un texto en negrita, tendríamos que poner una de las opciones, es esta, TextBF. Veremos que hay alternativas. Normalmente para todos estos comandos tiene una alternativa, digamos, corta, que nos va a permitir, vamos a poner, por ejemplo, aquí los demás en negrita. Bueno, el autocompletar de Kai me está diciendo lo que tengo que poner. Así pondría los demás en negrita y vamos a poner aquí también los demás en negrita, pero de otra manera, que es poniendo entre llaves los demás, con lo cual estoy creando una especie de entorno que voy a aceptar con el comando de, si no me equivoco, esto se compila, no da errores y lo vemos y tendríamos las dos cosas en negrita. ¿Se aprecia la negrita desde ahí? Sí. Vale. Eso, que todos los comandos para modificar los tipos de letra suelen tener su contrapartida corta para aplicar a un entorno que ya tenemos abierto. Con esto, barra TextBF, y lo mismo para los otros. Lo que estamos haciendo es aplicar esa configuración, en este caso la negrita, al texto que encerramos entre las llaves, pero si ya tenemos un entorno abierto, en este caso es una estupidez porque el entorno lo estoy abriendo justo para hacer esto, pero yo podría aplicar el BF, por ejemplo, a todo el enumerate. A ver si funciona. Entonces pondría aquí un BF y todo lo que está en el entorno enumerate debería haberse aplicado. ¿Veis? Todo este entorno está ahora en negrita. Esa es la utilidad de tener las órdenes en formato corto, en que no requiere parámetro obligatorio sobre qué aplicar, sino que se va a aplicar en todo el entorno en el que estemos, y las órdenes que requieren un parámetro obligatorio que van a requerir que le diga sobre qué texto aplicarse. ¿Vale? ¿Qué más? Eso en cuanto a los cursores. También podemos cambiar el tamaño de la letra que estamos utilizando. Como hemos visto en el preámbulo, normalmente para un documento vamos a poner un tipo de letra al tamaño, con un tamaño base, que puede ser 10, 11 o 12 puntos, lo más habitual. Y luego, si en algún momento necesitamos hacer modificaciones sobre ese tamaño, utilizaríamos comandos como large, normal size, small, tiny, hay alguno más, script note, script size, tamaños
que van de más a menos y que nos permiten disponer de distintos tamaños, pero siempre de forma relativa al tamaño base que hemos seleccionado en el preámbulo, de manera que todo va a quedar perfecto, todo va a quedar bien. Otros efectos adicionales que pueden ser interesantes son el subrayado, el enfatizado, que lo que suele hacer normalmente al final es algo parecido a una itálica, o sea, nos pone también inclinado el texto, o el formato verbatim, que nos va a permitir escribir algo literal y que LaTeX le dé salida para poder escribir, por ejemplo, comandos LaTeX, que es lo que estoy utilizando para sacar aquí estas palabrillas, para que LaTeX no me entienda esto como el comando que tiene que ejecutar, sino que quiero escribir eso directamente. Para eso utilizaría un entorno verbatim. Vale. ¿Qué más? Formato general. Los saltos de línea se harían con una doble barra. También está la opción de poner una sola barra y poner new line. Lo más habitual es la doble barra. Para el párrafo, para separar párrafos simplemente dejamos una línea en blanco. Y para separar páginas, si queremos crear una nueva página, lo normal es no necesitar esto, sino que LaTeX se encargaría de, dependiendo del documento, cada vez que abrimos una nueva sección, en algunos documentos es interesante empezar una nueva página, en otros no. Pero en cualquier caso, si queremos forzar comenzar una nueva página, tendríamos las opciones de New Page. También podemos meter espacios forzados por nosotros, horizontales o verticales, con los comandos hspace y vspace, indicándole ahí en algunas unidades, en unas unidades determinadas, el tamaño del espacio. Podemos usar centímetros. Entonces, si por ejemplo quiero hacer un espacio aquí, puedo usar hspace y le puedo decir 2 centímetros. Hay que poner las unidades, si no LaTeX no saben de qué estamos hablando, y normalmente los anglosajos usan pulgadas. Entonces, ponemos aquí, compilaríamos y tenemos un espacio de 2 centímetros. ¿Veis? Se forzarían espacios horizontales, lo mismo para los verticales, simplemente poniendo el tamaño del espacio que queramos. Podemos cambiar el interlineado, como he dicho antes. Normalmente se cambia para todo el documento. Vemos que hay un paquete que nos va a permitir luego con una serie de comandos poder cambiarlo para un entorno concreto. Si queremos que un entorno tenga un interlineado de 1,5, pues usaríamos este comando dentro de ese entorno, y todo lo que tenemos en el entorno, como antes cuando poníamos barra bf, pues va a haber modificado el interlineado hasta que se acabe el entorno. Claro. Luego se volvería al interlineado básico del documento. También podemos hacer justificaciones. Normalmente para eso están los entornos center, flux right y flux left. Vamos a poner aquí, por ejemplo, nuestro ejemplo. Algo más en el apartado segundo. Vamos a poner centrado. Este sería el entorno, como todos los entornos, begin y end. No hace falta escribirlo si no lo sabemos, ya que supongo que también estará por aquí en Kyle. Entorno de lista, entorno de tabulación. Centrar aquí en entorno, vemos que tenemos los entornos que estoy nombrando: centrar, alinear a la izquierda, alinear a la derecha. Vale. Entonces, por ejemplo, si metemos en un begin center, en center, pues obtendríamos eso centrado respecto a los márgenes de la página. No nos hemos preocupado de momento del tema márgenes. No sé si nos da tiempo a explicar. Normalmente no hay que tocar nada en los márgenes, si nos vale lo que LaTeX nos ofrece de forma predeterminada, pero en el preámbulo también podríamos configurar los distintos tamaños de margen izquierdo, margen derecho, superior, inferior. Margen es mucho más, LaTeX es mucho más configurable que otros entornos como los típicos Word y demás. Entonces habría una multitud de parámetros que podríamos tocar para cambiar el aspecto. No suele ser interesante tocar demasiado, ya que LaTeX siempre va a sacar un aspecto bueno. Lo único que nos puede interesar tener más margen, y entonces habría un par de parámetros que sí se pueden tocar sin modificar el aspecto final bueno que nos va a ofrecer LaTeX. Eso, si nos da tiempo, lo veremos. Y vamos a seguir. Flux right y flux left haría lo mismo que el entorno center, pero justificando a la derecha o a la izquierda el fragmento de texto que le demos. Entre el begin y el end, todo lo que pongamos lo pondría justificado a la derecha o justificado a la izquierda.
Para los cortes de palabras, LaTeX en principio, si no le decimos nada y hemos cargado el paquete Babel Spanish, va a realizar los cortes de palabras de forma correcta en castellano. Y siempre va a hacer cortes de palabras cuando vea que las líneas quedan demasiado llenas y hay una palabra grande. En lugar de una cosa que suele quedar bastante mal en Word, es cuando quedan frases con muchos espacios, quedan bastante feas, porque por defecto muchas veces no hace el corte de palabras. LaTeX de forma predeterminada siempre hace el corte de palabras y podemos desactivarlo en el preámbulo. Y en cualquier caso, si alguna palabra nos interesa cortarla de alguna manera concreta o indicarle nosotros manualmente al LaTeX en qué zonas puede cortarla, podríamos hacerlo también en el preámbulo así, por ejemplo, con el entorno este de hyphenation en el preámbulo, diciéndole cómo se corta una palabra, o bien de forma manual en la zona de texto donde hemos escrito la palabra, con estas barras y los guiones, LaTeX sabría, en caso de que tenga que cortar esa palabra, por donde nosotros queremos que la corte. De hecho, con esto podríamos forzar que la corte, en lugar de darle 3 opciones, como se le está dando ahí, podríamos forzarla a que la corte por un sitio que nosotros queramos, dándole solo una opción. ¿De acuerdo? Vale, más entornos. Tenemos también otros entornos para citas textuales, que serían el quote y el quotation y el verse. Esos entornos normalmente te ponen el texto en cursiva y en una zona centrada e indentada, izquierda, no, centrada no, le mete un sangrado por la izquierda y por la derecha y nos va a poner ahí de forma literal el texto que pongamos. Suele ser adecuado para escribir poesías o formatos así en plan citas. Son entornos, por lo tanto hay que hacer begin y end, begin quote, end quote, begin quotation, end quotation. También tenemos posibilidad de introducir color en nuestros documentos, es otro paquete bastante interesante, el paquete de color. De esa forma podemos usar esos comandos text color, page color y color box, que nos van a permitir ponerle un color determinado a alguna palabra. Más paquetes interesantes, el paquete euro, para poder introducir el símbolo del euro. EuroSync, lo estoy utilizando en la propia presentación para poder sacar aquí este euro. Lo vemos aquí. Teníamos por aquí una sesión de Emacs con la presentación. Veis que lo que tengo básicamente en la presentación son una serie de entornos y lo que más se utiliza son los entornos itemice, que habíamos visto antes, que hay por ahí algún enumerante. El euro, vamos a buscarlo. Aquí estamos introduciendo el euro con barra euro y tendría un parámetro opcional, que la verdad no sé lo que es, no sé qué se le podría poner ahí opcionalmente, vamos a ponerle algo. La presentación la tengo por aquí en otro directorio. Aquí. Vale, con esto estoy compilando todo ese churro de cosas que me muestra LaTeX, es lo que os había dicho antes, de comentarios acerca de cosas que le parece que tipográficamente están quedando mal porque hay líneas muy llenas o demasiado vacías, o advertencias porque hay algunas fuentes que no tiene, que yo estoy tratando de utilizar, referencias que no se han resuelto, etc. En cualquier caso, si no hay ningún error, va a llegar al final y me habrá actualizado el PDF que estamos viendo, que es el de la presentación, que está por aquí, pues es, en 2 sitios. Sí, es este. Lo que pasa es que me vuelvo al principio KPDF cuando sea recompilado. Estamos por aquí en algún sitio. Sí, vale, simplemente lo que está entre llaves lo pone a continuación. O sea que lo que pone ahí euro, lo que ponía antes, podríamos haber puesto euro entre llaves. Aquí, el puro este de euro, lo ponemos entre llaves y ya queda integrado con euro. Vale, para poder poner este euro ahí escapado, hemos utilizado al principio el paquete EuroSync que estamos viendo. ¿De acuerdo? Vale, entonces vamos a volver a compilar esto. Con PDF LaTeX obtengo directamente un PDF que estoy abriendo aquí con el KPDF. Está euro. Vale, y vamos aquí. Pasamos a la siguiente. Clases de documento. Ya lo he dicho antes, pero bueno, lo repetimos ahora. Hay una serie de clases predefinidas por LaTeX de documentos que se pueden ya adaptar a nuestras características, a las características del texto que queremos escribir. Esas clases
son la clase libro, la clase report para textos grandes pero que no tienen estructura de libro, la clase artículo, que normalmente son textos más cortos que un libro, otras clases como proc, letter, slides, hay alguna más por ahí de clases básicas, cada una tiene su utilidad. Las más utilizadas son normalmente las tres primeras, la libro, artículo y report, y normalmente de esas es de las que solemos extender otras clases que nosotros podamos desarrollar, que nos hagan falta para un documento que para nuestros apuntes. Podríamos hacer una, como he dicho antes, las clases estas son ficheros con la extensión .cls, que lo que hacen es definir una serie de parámetros de LaTeX. Podríamos hacer un apuntes.cls para nuestros apuntes. Yo tengo por aquí algún CLS que he utilizado. Vamos a ver, de paso aprovechamos para ver la estructura del fichero del árbol de directorios de LaTeX. Normalmente en Linux está en USR share y luego ahí en TextMF está ya todo el árbol de directorios de LaTeX. Ahí tendríamos un montón de directorios. Es una estructura bastante complicada, la verdad. Y básicamente, si no me equivoco, los básicos estarían... Bueno, yo creo que ha cambiado desde la última vez que lo había buscado. Vamos a ver aquí. Bueno, el caso es que está en USR share TextMF, pero en vez de TextMF normal hay ahora un TextMF TTeX. Bueno, el caso es que ahí están las clases, ¿veis? Por ejemplo, la clase artículo, vamos a echar un vistazo. Bueno, empieza con los comentarios y demás, y luego básicamente lo que tiene es el formateo de cómo tiene que ser de qué papel se va a utilizar, dependiendo de los tamaños y tal. Tiene, dependiendo de la etiqueta, perdón, que se le pase como parámetro, por ejemplo, la que estamos pasando nosotros de A4 paper, le está diciendo que va a utilizar estos tamaños, en milímetros, los pone ahí. Tamaño para primero la altura y luego la anchura. Vale. Luego tiene una serie de... Aquí lo que está haciendo es procesando todos los parámetros que se le pueden pasar a esa clase. Si es a 2 columnas o una columna, si va a haber página de título, etc. Luego también a un sitio definirá los márgenes. Y eso, básicamente todo este tipo de cuestiones las podríamos introducir directamente en el preámbulo de nuestro documento text. Pero no nos va a interesar, ya que para eso están las clases, para tener todo ahí agrupado en clases que nos son útiles y que ya tenemos configuradas en base a nuestras necesidades y que podemos utilizar múltiples veces. Yo, por ejemplo, tengo alguna mía propia en USR local, share. En local se suelen poner en Unix cosas que no he añadido al sistema de ficheros original. Aquí tengo alguna base. Sí, aquí hay unos cuantos TLS más, normalmente de congresos o sitios donde tienes que mandar trabajos y que te suelen dar un fichero de formato, una clase de documento ya en formato CLS, por ejemplo IEcubo, esto vemos aquí como IEcubotran, LLNCS de los Lecture Notes, un típico libro con publicaciones científicas. Son darnos CLS que nosotros vamos a poder simplemente incorporar en nuestro punto text. En el document class vamos a elegir ese CLS y a partir de ahí el documento ya va a quedar en el formato que quieren aquellos a quienes vamos a pasar el documento. Vale.
que básicamente extiende de la clase book, y defino de la manera que yo he considerado apropiada para mi documento, como me ha gustado más, pues el tamaño de los márgenes. Vemos aquí el tamaño del papel es un A4 normal, pero luego aquí con text height le estoy diciendo la longitud de texto que quiero dentro de la página en centímetros, con text width la anchura de texto, y luego estoy seleccionando el margen izquierdo sobre el que ya tiene látex, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para documentos tipo libro, las páginas pares e impares suelen ser diferentes, los márgenes son diferentes, entonces hay etiquetas, comandos, perdón, para modificar el margen de las páginas pares, para modificar el de las impares, etc. En principio nosotros no nos tenemos que preocupar de todo eso, ya que la clase book ya se va a ocupar de tener páginas pares e impares. Esto solo sería si nos interesa retocar un poco alguno de esos márgenes, porque nos queda demasiada una zona demasiado pequeña para el texto, demasiado grande, etc. Poner un poco nuestro gusto. También podemos en la clase que estemos haciendo para nuestros documentos incluir paquetes que vamos a utilizar siempre en nuestros documentos para ya no tener que ponerlos directamente en el punto text. Bueno, hay un montón de paquetes en látex con diferentes utilidades. Este que pone Fancy Header, Fancy HDR, nos va a permitir configurar unos bonitos encabezados para lo típico que aparece en la parte de arriba de las páginas y tal. No sé qué más paquetes he utilizado por aquí. Bueno, luego también he definido una página de título personalizada con cómo quería yo el título. Aquí realmente no estoy poniendo datos, simplemente estoy poniendo el formato de la página de título que yo quiero. No voy a entrar ahora en cómo hacemos esto porque no tenemos tiempo. En principio, con la página de título estándar que tiene el látex para cada uno de los distintos documentos nos podría valer. Vale. Vamos a seguir, que andamos un poco justos. Vale. Entonces, estos son los tipos básicos de documentos y cada uno de ellos tiene una serie de parámetros que nos lo van a configurar de acuerdo a nuestras necesidades. Tamaño del papel, si queremos una o dos columnas, el tipo de letra base, etc. Un montón de parámetros que dependen de la clase que vayamos a utilizar. Vale. Un ejemplo, como hemos visto antes ya en el texto, sería usar la clase libro con un tamaño de letra 12. Con eso ya podríamos ponernos a escribir y el látex nos daría un resultado bueno. Un documento normalmente siempre se estructura en una serie de apartados o secciones. Los apartados o secciones van a depender también de la clase que estemos utilizando. Hay clases para las cuales unos apartados no tienen sentido. Por ejemplo, en la clase de artículo no podemos poner la sección, bueno, sección no, el comando capítulo, que nos va a abrir un capítulo. Eso tiene sentido en los libros, pero no en los artículos. Entonces, típicamente los que son comunes a todos los tipos de documentos serían los sección, subsección y subsubsección. Látex con este tipo de comandos ya nos va a crear, como luego veremos si nos da tiempo, un índice adecuado, una tabla de contenidos perfectamente de formato perfecto en lo que es estética y también bien marcados los números de página donde empieza cada sección y demás, y eso lo va a llevar el actualizado sin que nosotros nos tengamos que preocupar de nada, si hemos puesto correctamente donde queremos que empiece cada sección y demás. También hay formatos, secciones para párrafos, para subpárrafos, el capítulo que tiene sentido en los libros. También tenemos de forma autoactiva, no se suele utilizar mucho, para partes, por ejemplo, para hacer una presentación de varios días, podrías estructurar esa presentación, aparte de la estructura lógica del documento, en capítulos y secciones, en partes, en una parte para un día y otra parte para otro día, etc. Bueno, el uso que le queramos dar ya depende un poco de nosotros. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se escribiría, por ejemplo, para un capítulo, tendríamos el comando chapter, el asterisco, se puede incluir a cada uno de ellos para decirle al látex que no queremos que enumere ese capítulo o esa sección, y además si lo hacemos no lo va a incluir en el índice. Luego podemos incluirlo también con un comando, no recuerdo de memoria cuál. Se puede poner aquí un add to tabla de contenidos, add to top o algo así, si le hemos puesto el asterisco para que lo numere, pero si queremos que salga aún así una tabla de contenidos. Por ejemplo, el típico resumen inicial de un documento grande, podemos querer que salga en la tabla de contenidos, pero que no vaya numerado, como una sección más, ¿vale? Entonces, tendríamos el comando, luego lo típico es el nombre corto y el nombre largo. El nombre largo es el nombre real del capítulo o sección, que es el que va a mostrar el látex en el documento. Por ejemplo, aquí está mostrando partes del documento para esta transparencia. Podríamos tener un nombre corto por si, por ejemplo, en el índice
no nos cabe todo el nombre que estemos poniendo aquí, o nos queda muy feo. O si queremos que en los encabezados, en los headings, en lo que hay por encima de las páginas, que se suele mostrar, por ejemplo, en un libro, en la sección en la que estamos, y dentro de la sección, la subsección, si es un nombre de sección son muy largos, nos puede interesar hacer un nombre más corto para poner en ese encabezado. Eso lo pondríamos aquí, en un nombre corto, y antes ya lo utilizaría en los sitios donde sea necesario un nombre corto, y el nombre largo quedaría exclusivamente para la parte donde está la sección, donde comienza realmente la sección. Vale, páginas de título o portadas. Como hemos visto antes, hay una serie de comandos predefinidos, como son el title y el author, que nos van a permitir ponerle un título al documento y especificar los autores del mismo. Luego también podemos nosotros crear nuestras propias páginas de título configuradas a nuestras necesidades y añadir comandos que van a necesitar los formatos de nuestra página de título. En principio, esos deben ser todos los estándares de LaTeX: el título, el autor, la fecha y agradecimientos. Lo que va a poner en agradecimientos normalmente es una especie de nota al pie y se suele utilizar sobre todo en publicaciones compartidas por varias personas que son de distintas instituciones, por ejemplo una persona de tal universidad o de tal empresa y otra de otra, para indicar cada una de esas personas a qué institución pertenece. El thanks nos va a poner una especie de, bueno, depende del documento, de la clase de documento, pero nos va a poner una especie de superíndice junto al nombre de la persona que nos va a referir a la nota al pie, y en la nota al pie nos pondría la institución a la que pertenece. Esa es una de las utilidades que tiene. Vale. Entonces, la forma normal de generar un título, una página de título sería así: begin document, y lo primero que iría sería el make title, que en función de lo que hemos puesto arriba genera una página de título. Como digo, esto va a depender de la clase de documento. Así, por ejemplo, en la clase artículo, el título normalmente no va en una hoja aparte, sino que nos generaría un título, lo que teníamos antes, por ejemplo, como el que teníamos aquí en nuestro ejemplo. Por aquí. Vale. Si vemos aquí, tenemos un título, aquí hay los autores y demás, la fecha, y ese título no va en una hoja aparte. Eso es porque la clase artículo, por defecto, está pensada para que el título vaya de encabezado y luego ya empiece el texto. Lo siguiente normalmente sería el abstract, como hemos visto antes, y luego ya las distintas secciones. En la clase libro, normalmente el título sí va en una hoja aparte, entonces podemos probar a ver qué pasa. Si ponemos aquí, en lugar de que queremos hacer un artículo, que queremos hacer un libro. Bueno, vamos a PDC LaTeX, me he pasado PDC LaTeX, que creo que se me ha abierto. Vale, veis, ahora tenemos dos páginas en nuestro documento. La primera página es una página de título. Bueno, queda un poco cutre, así tan escueta, pero es la forma predeterminada de hacerlo. Podríamos ponerle en large, o sea, con un tipo de letra más grande, por ejemplo, el título o los autores, como quisiéramos. Y luego la segunda página ya no tendría nada que hacer ahí el título, empezaría directamente. Bueno, vemos otra característica de LaTeX, la numeración de las páginas y todo eso. En principio no tenemos que preocuparnos para nada de ellas. LaTeX va a numerar todo. Bueno, he empezado, como estoy en la clase libro ahora mismo y no he puesto capítulo, me voy a empezar a numerar de acuerdo al capítulo 0, porque he empezado poniendo directamente secciones. En la clase libro, lo que se espera antes que una sección es un capítulo, entonces habría que poner el capítulo. Si yo pusiera aquí chapter 1, por ejemplo. Vale, parece que también la clase... otra característica de la clase libro es que de forma predeterminada tiene configurado que los capítulos siempre empiecen en páginas impares. Es decir, que nunca vas a... Cuando estás... Normalmente un libro se espera que esté a doble cara, impreso. De forma que cuando vas pasando las páginas, un capítulo siempre empiece con una página que ves después de abrir. Nunca tengas que mirar al lado izquierdo. Entonces, en este caso, el documento ahora pasaría a tener 3 páginas. La primera el título, esta sería la parte de atrás del título, que en principio está numerado. Tendríamos que ponerle ahí plain para que los headings, por cierto, LaTeX va a poner todos los headings, bueno, no lo vamos a hacer ahora que hagamos un poco justos,
En principio, los encabezados típicos de LaTeX predeterminados simplemente incluyen el número de página y lo van a incluir siempre. Si en algunas páginas no lo queremos, tenemos que decir que en esa página no queremos encabezado. Se puede poner en el preámbulo que, bueno, sí, en el preámbulo podemos ponerle con un comando que las páginas de atrás en blanco nunca las numere. Suele quedar mejor que ponga un 2 ahí una página en blanco. En cualquier caso, ahora tenemos 3 páginas. La tercera es la primera página impar después de la del título y ahí es donde empezaría el capítulo 1. Vale, estoy viendo que ha puesto Chapter 1 él y he puesto Chapter 1 yo también. O sea, queda 3 por defecto. Yo es que normalmente nunca uso la clase libro, entonces nunca uso capítulos. Aquí normalmente iría un nombre descriptivo para nuestro capítulo. Vale, entonces, esto sería el capítulo 1. No sé por qué lo está poniendo en inglés. Tengo el Babel puesto. Vale, no tengo el Babel. Vamos a ponerlo. Recordad que con el paquete Babel, lo que tengo ahora mismo es el paquete inputenc, que me permite poner acentos en caracteres raros de Latin 1. Pero no digamos que las etiquetas de LaTeX no las va a poner en el modo español. Para hacer eso tenemos el paquete Babel, que voy a copiar de aquí. Usar paquete Babel en castellano. Entonces vamos a incluir aquí. Vamos a grabar. Vamos a hacer el PDF, que ya tenemos por aquí directamente. Entonces ahora pone capítulo 1 perfectamente, con la tipografía perfecta y demás. Vale. Lo más habitual en LaTeX es que uno va haciendo documentos, distintos documentos en LaTeX, documentos de apuntes, documentos de presentaciones, documentos de cualquier cosa que nos pueda interesar, y cuando queremos generar uno nuevo es normal reutilizar la estructura. Yo lo que suelo hacer, por eso muchas veces no recuerdo los comandos, porque hay comandos que básicamente abro un documento nuevo para empezar otro, entonces ya voy cambiando allí cosas, y comandos de preámbulo, tipo cómo configurar los márgenes, cómo cargar incluso paquetes. A veces no recuerdo los nombres de las cosas. Bueno, eso con el KDE ya tendría solución, ya que yendo por los menús podríamos averiguar cómo hacerlo todo. Bueno, vamos a seguir con lo que nos dé tiempo. Vamos a ver. Estamos aquí, en la portada. Vale, hemos visto entonces cómo hacer páginas de título. Vale, una cosa muy interesante de LaTeX es la creación de tablas de contenidos, los típicos índices que aparecen en el principio de los documentos. Normalmente los anglosajones le llaman índice a otra cosa, y a esto le suelen llamar tabla de contenidos, y le suelen llamar índice a lo que aparece por el final, que nosotros le llamamos glosario. Entonces hay otro comando en LaTeX que nos va a permitir hacer un glosario, lo que ellos llaman un índice, que es algo así como make index o algo así. Hoy no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo. Eso nos permitiría también hacer un glosario al final con las palabras que en el texto nosotros consideramos importantes para que LaTeX luego referencie las páginas en las que están nombradas. Lo que nosotros le llamamos índice, ellos le llaman tabla de contenidos, y es el típico índice del principio con todos los contenidos y dónde empieza cada sección, dónde empieza cada capítulo, etc. Entonces, simplemente poniendo las secciones de forma correcta y los capítulos en el caso de un libro y las subsecciones, LaTeX nos va a generar ya un índice que se va a adecuar a todas las modificaciones que vayamos realizando en el documento. Es decir, nosotros no tenemos que volver a preocupar de nada en cuestiones de índice. Si le ponemos ahí Table of Contents, vamos a ver si nos da tiempo con el 1. Entonces, después del título vamos a poner una... Vamos a autocompletar. Vamos a... Así. Vale. Es que hacerlo 2 veces. Efectivamente, es una cosa además que no he dicho, claro. Gracias. Cierto. Normalmente cuando tenemos referencias cruzadas, lo que se llama referencias cruzadas es zonas de nuestro documento que referencian a otras zonas de nuestro documento y viceversa, a lo mejor un montón de referencias, que el índice viene a ser unas referencias, en un lugar del documento estamos indicando referencias a otras partes. Eso también podemos luego hacerlo nosotros internamente en nuestro texto, e incluso la bibliografía al final también vienen a ser referencias. Todo ese tipo de cruce de referencias
estoy usando mucho la palabra referencias. Todo ese tipo de cruce de referencias lo que necesita es que luego hagamos varias pasadas de LaTeX a la hora de compilar para que las resuelva todas. Es decir, una primera pasada anota todas las referencias y en una segunda sería capaz ya de poner correctamente porque tiene que mirar en qué página iba cada cosa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer aquí varias pasadas de LaTeX. Creo que ya está. Vamos a ver ahora. Entonces ahora debería haber un índice de condiciones. ¿Veis? Sin tener que preocuparnos nosotros de nada, LaTeX ya genera un índice adecuado a nuestro documento. El índice, por supuesto, también es configurable. Hay muchas opciones, por ejemplo, para decirle que no llegue al nivel de subsección, si solo nos interesa el nivel de sección, podemos quitar esos puntitos, podemos configurar el índice por completo. Sería otro formato, o sea, hay paquetes también para configurar índices. Vamos, todo es configurable, pero de forma predeterminada, LaTeX ya nos da algo utilizable y que queda bien. Vale. ¿Qué más? Entornos, bueno, ya los hemos visto, los más importantes, enumerate y temice, de las listas, lo que son listas de viñetas. Otros entornos son el description y el list. El description es parecido a... El description es el que se está utilizando para hacer esta lista. Es parecido al temice, pero se le pasa primero una palabra que es la que queremos que resalte, que va a encabezar ese ítem. En este caso, numeradas, no numeradas, descriptivas y personalizables serían los ítems. Vale. Y luego el entorno list es configurable y nos va a permitir poner el carácter que nosotros queremos como carácter de viñeta. ¿De acuerdo? En la lista. ¿Qué más? Podemos hacer nuestro documento, ya lo puse en un momento, a doble columna, todo el documento. Se configuraría ya directamente en la clase, en el document class. Y luego también tenemos la opción de hacer solo fragmentos de nuestro documento a doble columna, fragmentos a una sola columna, con los comandos two column y one column. Tenemos paquetes auxiliares si queremos un manejo más fino o más detallado de lo que son las columnas. Digamos que LaTeX de forma predeterminada solo hace ese manejo de columnas. Si queremos ir a más detalle, hay gente que se ha currado paquetes que permiten configurar hasta más detalle, de forma sencilla, el manejo de columnas. Para hacer notas al pie en cualquier parte de nuestro documento, eso lo podemos hacer una muy rápida. Podemos hacer aquí, por ejemplo, una nota al pie. Bueno, me lo está diciendo aquí en footnote cómo hay que hacerlo. No le voy a poner número ni nada, solo voy a poner aquí lo que quiero. Cualquier cosa. Entonces, en el documento he puesto, sí, bueno, tenía aquí un espacio que he metido yo explícitamente con el HSpace. Vemos aquí que en la palabra probar ahora me ha puesto un superíndice, que es una nota al pie, y LaTeX ya me gestiona la nota al pie, con la referencia cruzada y todo. Y ya me dice, me pone la nota al pie en el pie del documento, vale, de la página correspondiente. Vamos a seguir. Otra cosa muy importante en un documento normalmente son los elementos flotantes. ¿Qué son los elementos flotantes? Pues son aquellos elementos que tenemos en nuestro documento que no son realmente el texto y que pueden ir situados en distintos sitios, como típicamente las figuras o las tablas. Hacemos referencia a ellas para ayudarnos en una descripción o para aportar datos que referenciamos en el texto, pero no forman en sí parte del texto. Para manejar ese tipo de elementos tenemos los entornos figure y table. Vale. El entorno figure y el entorno table. Vale. El entorno figure básicamente se comportan igual. Y lo que cambian es el titulillo que nos va a poner debajo. El entorno figure va a poner figura en castellano, entonces va a llevar una enumeración de todas las figuras que tengamos en nuestro texto, figura 1, figura 2, figura 3, por apartados y por secciones también, figura 3.1, que sería la figura 1 de la sección 3, figura 4.1, así, las va a ir enumerando y nosotros no nos tenemos que preocupar. De hecho, podemos hacer también, igual que hicimos una tabla de contenidos, podemos hacer también una tabla de figuras, una tabla de tablas, de forma que las figuras, lo típico es que lleven abajo la descripción y pongamos figura 3.1, si ya lo pone LaTeX, simplemente teníamos que nosotros poner la descripción de la figura a continuación. Tengo por aquí algún ejemplo, que no lo voy a escribir porque no da tiempo. Vamos a coger algún ejemplo por aquí. Vale, tenemos aquí un documento, vemos aquí el preámbulo, este
daría, o sea, usaríamos la clase de lecture notes, el NCS, y por aquí tenemos alguna figura, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer una búsqueda. Vale, aquí tenemos una figura, vemos. Entorno figura, begin figure, end figure. Vamos a ver luego cómo incluimos gráficos, casi no nos va a dar tiempo, va a ser en plan fugaz. La figura no tiene por qué tener una imagen, podría tener texto, podría ser lo que fuera. Simplemente es la manera de colocar un elemento flotante que el látex va a colocar de la manera que mejor convenga a la disposición final de la página. Es decir, nosotros normalmente no forzamos en qué lugar de la página tiene que ir el elemento flotante, la figura en este caso. ¿De acuerdo? Entonces látex se va a encargar de que eso quede bien. Nosotros lo vamos a referenciar, para ello le vamos a poner normalmente, típicamente una etiqueta, justo esta no tiene etiqueta. Ah, sí, sí que la tiene aquí. Vemos que en el entorno figura tenemos una parte donde incluimos una imagen, que en este caso es nuestra figura, y luego tenemos lo que se llama caption. El caption es el título de la figura, lo que va a aparecer en el pie de figura, describiendo lo que la figura representa. Además del caption, lo típico que se suele incluir en un entorno figura es el comando label. Label nos va a permitir ponerle una etiqueta a esa figura para poder después referenciarla. Es decir, más referencias cruzadas que vamos a tener que resolver luego pasando varias veces látex para que las resuelva todas. De esa forma podemos referenciar una figura en el texto diciendo ver la figura X. Esa figura X nosotros no sabemos cómo se llama porque depende de la sección en la que estemos, entonces le ponemos una etiqueta, ver la figura, y ponemos una etiqueta que le hayamos puesto, y la ya se va a encargar de nombrarla de la forma correcta y resolver todas las referencias que hagan referencia a ella. Vale. Eso en cuanto al figure. El entorno table o table es exactamente igual. Bueno, igual. No es igual porque en lugar de poner abajo figura va a poner en castellano, por defecto Babel en Spanish pone cuadro. Cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3. Podemos cambiarle ese comportamiento redefiniendo esa etiqueta y diciendo que ponga tabla. Tabla 1, tabla 2, tabla 3. En cualquier caso sigue siendo un elemento flotante. En este caso típicamente en lugar de una imagen suele llevar una tabla, por eso se llama table. Pero el comportamiento es igual, elemento flotante, el látex lo va a colocar donde él quiera. En cualquiera de los dos casos tenemos la opción de indicarle al látex nuestra preferencia para la colocación de ese elemento flotante. Eso se hace, no hay ningún ejemplo ahí, no. Se hace con un corchete después del begin figure. Abrimos corchete, cerramos corchete y entre esos corchetes iría uno de estos caracteres o varios en el orden en que nosotros queramos mostrarle la preferencia para colocar ese elemento flotante. Podemos decirle que lo queremos exactamente aquí en el texto, podemos decirle que lo queremos siempre en una parte alta de la página, en una parte de arriba, que suele ser lo más habitual. Queremos decirle que lo muestre siempre en una parte baja de la página. Eso para cada figura es configurable, pues es diferente. O podemos decir que haga una página al final con todas las figuras. Vale, lo predeterminado, como pone allí, sería TPB. Bueno, esto no sería una página final para todas las figuras, esto sería una página aparte para la figura en cuestión, o para las figuras en cuestión. Hay también una manera de decirle a Datex que haga una página final con todas las figuras. La posición predeterminada para un elemento flotante sería TPB. Es decir, lo primero siempre trata de colocarlas en partes altas de las páginas. Si no puede, va a ponerle en una página aparte. ¿De acuerdo? Si queremos forzar a una figura que aparezca en un lugar concreto, aquí, por ejemplo, ¿veis? En este entorno tablet, yo le tengo establecido que quiero, de forma en principio, que la intente poner ahí. Si no la puedo poner ahí, entonces que la ponga arriba y si no abajo. Aunque yo le diga que la ponga ahí, látex puede no hacerme caso. Dependiendo de lo mal que vaya a quedar ahí puesta. Por ejemplo, puede ser una tabla muy grande y que ahí látex va a hacer una serie de cálculos, de tamaños, de medidas. Látex se comporta como una imprenta. Entonces va a hacer sus cálculos con las cuentas que echa como si fuera una imprenta y le va a resultar que ahí la tabla es imposible ponerla. Entonces, si no la puede poner ahí, yo he establecido mi preferencia de que el siguiente sitio sería en la parte alta de una página. ¿De acuerdo? Vale. Esto en cuanto a elementos flotantes. Las tablas, pero ya no las tablas como elementos flotantes, elemento flotante tabla, sino realmente una tabla. En látex hay látex tiene mucha potencia para el manejo de tablas, las típicas rejillas con datos dentro. Para eso tiene un montón de entornos diferentes y hay un montón de paquetes que extienden distintos entornos, pero lo más básico sería el entorno tabular. El entorno tabular nos va a permitir
poner una tabla en una determinada posición y con un determinado formato para las columnas, diciendo en las columnas que queremos. Entonces sería B in tabla, la posición de la tabla respecto al texto, y donde pone formato columnas pondríamos los caracteres L, R o C, típicamente esos. Luego veremos que hay aquí otro, L, R o C, tantos como columnas queramos. Por ejemplo, si quisiéramos 3 columnas y que todas estén el texto que hay en esa columna justificado a la izquierda, pondríamos L, L, L. Si quisiéramos 3 columnas pero que la del centro esté justificado al centro, es decir, centrado su texto, pondríamos L, C, L, si las otras las queremos justificadas a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces es eso, poner tantos caracteres de estos en la zona entre llaves como columnas queramos. ¿Hay alguna cosa más que se puede introducir ahí? No está ningún ejemplo, no. Como sería meter rayas verticales que separen las columnas, se pueden no meter. Algún carácter más especial, y vemos aquí también que podemos definir el ancho fijo para una columna, poniendo junto con la L, R, C correspondiente una P con el ancho para esa columna, en centímetros o lo que sea, indicando siempre las unidades. Vemos que para saltar de línea a la siguiente línea de la tabla pondríamos la doble barra, y otra opción sería después de la doble barra poner un barra H-line, que haría una línea horizontal después de esa línea. Con eso ya podríamos hacer tablas básicas sin ningún problema. Y luego lo otro, así que es muy importante, es saber incluir imágenes. Con látex hay muchos paquetes también para dibujar en el propio látex, diciéndole hazme aquí una raya que vaya de aquí a allí, hazme un círculo, hazme tal. Normalmente eso tiene su complicación, habría que aprender muy bien cómo va ese paquete, qué comandos hay que hacer, vamos casi como hacer un PostScript tú solo ahí a mano. Entonces lo más habitual es utilizar un programa de dibujo, hacerte tus figuras y luego incrustarlas en látex, en un formato conocido, tipo EPS, PostScript encapsulado, tipo PNG, o sea, un mapa de bits, un dibujo vectorial. Látex admite numerosos formatos, los más típicos, y lo habitual es usar el paquete Graphics. Se me ha escapado ahí que falta un X. Bueno, hay un paquete que es Graphics, pero hoy en día se suele utilizar el que se conoce como Graphics extendido, que es Graphics escrito igual pero con una X al final. Ese paquete permite algunas funciones adicionales respecto al Graphics tradicional y nos va a permitir, con el comando incluir Graphics en nuestro texto, típicamente en una figura flotante, pero no necesariamente, podemos incluir una figura en cualquier lugar del texto, pues incluir un archivo que es una imagen, poniéndole allí el archivo. Normalmente al paquete Graphics se le pasa entre corchetes el tipo de formato con el que vayamos a trabajar. Por ejemplo, EPS si vamos a generar un PostScript, PDF si vamos a generar PDFs, ya que cuando usamos látex normal no podemos incluir PDFs en su interior, y cuando usamos PDF látex no podemos incluir EPS, es decir, PostScripts encapsulados. En cualquier caso, si no le pasamos nada, va a cargar todos los formatos que puede cargar, y en el archivo, si no le ponemos la extensión, por ejemplo, mi imagen, en vez de poner mi imagen.eps o mi imagen.pdf, pongo simplemente mi imagen. De esta forma, si tengo disponibles tanto mi imagen.eps como mi imagen.pdf, si quiero generar un PDF, poniendo PDF LaTeX me va a ser capaz de generar el documento final, incluyendo en ese caso el PDF que quiero incrustar, puedo incluir graphics, llaves, mi archivo, y si quiero generar un PS, me va a coger el PostScript encapsulado, el EPS. Lo mismo si quiero hacer un mapa de bits. Podría tener una versión en PNG y también me la incluiría sin poner la extensión. Ya cogería el más adecuado para cada caso. Y bueno, como no quiero fastidiar al siguiente, me parece que lo vamos a dejar ahí. Un par de anotaciones más. Como hemos visto antes, para etiquetar cualquier cosa tenemos el comando label, útil para hacer referencias cruzadas, tanto a elementos flotantes como hemos visto, como cualquier otra parte del documento. Para hacer referencia a una label que hayamos definido, usaríamos el comando ref. Con Kyle todo esto va a ser muy fácil, ya que están por aquí todos los comandos que necesitamos usar para hacer referencias y demás. Vale, luego, para la bibliografía hay distintas maneras de hacerlo, pero lo típico es usando un entorno propio que se llama TheBibliography. Con TheBibliography cargaríamos habría una parte previa en la que podemos elegir qué estilo de bibliografía queremos usar. Al igual que con las clases de documentos, hay numerosas clases de bibliografía diferentes. Luego tendríamos diferentes ítems bibliográficos, pero como ahora no va a dar tiempo a más, pues lo dejamos ahí. Si queréis consultar cualquier cosa, como he dicho al principio de la charla, tenemos el proyecto GPUL LaTeX,
y allí tenéis toda la documentación en la que he basado esta charla y que como está sin terminar podéis continuar ahí si queréis. Vale, nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Una cosa rápida. ¿Podrías explicar un poco la relación entre LaTeX y TeX? Sí, TeX LaTeX, es... ¿qué vendría siendo? ¿Una abstracción a alto nivel de lo que es? Sí, básicamente es eso. Con TeX tenemos más flexibilidad, pero es bastante engorroso ponerse a aprender TeX. Claro, es como si quisieras programar en ensamblador. Es un concepto parecido. LaTeX es, digamos, es una especie de wrapper o algo que engloba TeX y nos va a hacer perder flexibilidad a costa de manejar, de facilitar el manejo, claro. No creo que nadie use TeX directamente para todo. Sí, a veces es interesante hacer algún cambio que no se puede hacer en LaTeX y a veces tienes que usar algún comando de TeX para cambiar alguna cosa predeterminada de TeX, pero escribir un documento entero en TeX no creo que lo haga nadie. Pues esto va relacionado con la segunda pregunta, porque si esto es lo básico de TeX, ¿qué es lo complicado? Lo básico de LaTeX, dices. Sí, si lo que vimos hoy es lo básico de LaTeX, ¿qué es lo que sería lo complicado de LaTeX? Es que no hay nada realmente que sea lo complicado de LaTeX. ¿Tiene estructuras de control, cosas así, o estoy interpretado nada más? No estoy interpretado nada más, claro, no es un lenguaje de programación, es para hacer textos, es como el HTML, es un lenguaje de formateo de textos. De hecho, bueno, no lo he dicho, aparte de generar PDFs o Postgres, podemos generar, bueno, sí lo he dicho, un HTML que se puede navegar, podemos hacer páginas web con hiperlinks, o sea, con hipervínculos, con nuestro fichero text normal, o sea que es básicamente eso, un compilador que coge un formato y nos lo lleva a otro. ¿Algo más? Solamente quería comentar una anécdota, y es que antes comentaste el tema del uso del XDBI. También hay una herramienta que es para resolver de modo consola, que es SuperVGA DBI, y incluso DBG no por bien. Pero vamos, que incluso sin tener un sistema gráfico, claro, que en modo puedes trabajar con LaTeX y ver el resultado en el momento. Yo hasta hace un par de años, todavía lo tengo, pero hasta hace un par de años trabajaba con aquí con un portátil con 21933 y no necesitaba arrancar X para trabajar con LaTeX, porque el trabajo de editarlo lo hacía con Emacs y el trabajo de ver el resultado lo hacía con DBI SuperVGA. Sí, bueno, solo una cosa más, ya de paso puedo mostrar hasta qué punto están separados en LaTeX lo que es contenido y lo que es formato. Por ejemplo, tenemos esta presentación que usa un paquete, como he dicho antes, que se llama LaTeX Beamer. Y dentro de LaTeX Beamer hay un montón de temas que ha hecho la gente, pero vamos, que tú podrías hacer tu propio tema. Los temas luego están divididos además en temas de color, temas de distintos. El caso es que tenemos multitud de temas y uno se puede ajustar más o menos a nuestras presentaciones. Entonces, cambiando el tema, el documento puede cambiar por completo. Bueno, pues al de... Vale, entonces vamos a cambiar ahora a otro tema para que veáis el cambio que se va a dar en el documento sin tener que tocar nada. Bueno, ahora estamos con otro tema diferente. Veis que ha cambiado el aspecto del documento, pero el contenido sigue siendo el mismo. ¿De acuerdo? Pues hay multitud de temas, muchos con barritas, con índices que nos van haciendo seguir la presentación, con las distintas secciones y demás. Todo muy configurable. Y que, como vemos, muestra una de las ventajas de LaTeX, que es que nosotros nos centramos en el contenido y después él se preocupa del aspecto final. O en todo caso, una vez tengamos el contenido, podemos buscar el aspecto final más adecuado para lo que queremos transmitir. Vale, pues nada más. Muchas gracias.